Colombia se realiza anualmente un incremento al salario mínimo y este se acuerda durante el mes de diciembre para entrar en vigencia el próximo año. De las 21 veces en las que se han hecho las negociaciones para el aumento del salario mínimo, únicamente 6 oportunidades se ha llegado a un consenso. Así es, en este video hablaremos de salario mínimo y para que nos quede bien claro el tema sobre cómo funciona y qué efectos puede generar en Colombia, vamos a hablar con Luis Carlos Reyes, quien es director del Observatorio Fiscal. Así que bienvenidos a nuevamente un video del Observatorio Fiscal. Yo soy Juliet Martínez y vamos a ver qué sucede con esto. De hecho, el presidente Iván Duque informó que el salario mínimo para el año 2019 será de 828.116 pesos, es decir, un 6% más que en el 2018. Adicional, los trabajadores que vengan este salario mínimo tienen un auxilio de transporte. Como saben, el salario mínimo es la mínima cantidad de dinero que puede recibir un trabajador acá en Colombia. O en otras palabras, es el límite inferior que imponen los gobiernos de cada país al salario que se le debe pagar a los trabajadores. Por ejemplo, por 8 horas de jornada laboral, como se estipula acá en Colombia. ¿Cómo es el procedimiento para definir el salario mínimo? Para esto se debe reunir la Comisión Permanente de Concertación de Políticas Laborales y Salariales, que están compuestas por el gobierno, las centrales sindicales y otros gremios. Todo esto se realiza bajo la coordinación del Ministerio de Trabajo. Para la definición de este salario mínimo, ellos deben tener en cuenta lo siguiente: índice de precios al consumidor, la inflación esperada del año siguiente, el Producto Interno Bruto, el mercado laboral, entre otros. En particular, para este año también deberíamos tener el impacto de la ley de financiamiento. Más allá de la definición, también deberíamos tener en cuenta que un salario mínimo está creando rigidez laboral y también desempleo estructural. Por el salario mínimo también encontramos factores como la informalidad, aspecto que es sumamente negativo, puesto que estos trabajadores informales son muy vulnerables, ya que estos trabajadores no reciben seguridad social, tienen menor educación y menores ingresos. Pero vamos a entender un poco más allá el porqué de toda esta situación. Por ello, entrevistaremos a Luis Carlos Reyes, quien es el director del Observatorio Fiscal. Luis Carlos Reyes, director del Observatorio Fiscal de la Universidad Javeriana, con doctorado en Economía en la Universidad de Michigan, experto en Ciencias Económicas del Desarrollo, Ciencias Económicas Públicas y Microeconomía Aplicada. ¿Cuál es la relación existente entre el salario mínimo y el desempleo? Una cosa muy importante que uno debe entender es que el salario mínimo es cero, porque si una empresa toma la decisión de no contratar a alguien dado que el salario que el gobierno ha establecido como salario mínimo pues financieramente no le da, entonces no contrata, así que el verdadero salario mínimo es cero. Entonces la relación entre el salario mínimo y el desempleo, o entre el salario mínimo y la informalidad, es esa, que si el salario mínimo por decreto termina siendo superior a lo que las empresas están dispuestas a pagar, entonces pasa una de dos: o no contratan a la gente o terminan contratando de manera informal. Así que aunque a todos nos gustaría un salario mínimo más alto, porque pues claramente con lo que es el salario mínimo actualmente es muy duro que sobreviva una familia, la realidad económica es esa. ¿Qué opciones hay al salario mínimo entonces? Bueno, hay que pensar que la razón por la que existe el salario mínimo es porque nos preocupan las condiciones de vida de la población de más bajos recursos. El salario mínimo no es la única manera de tratar de abordar esta preocupación, y hay otras opciones que pueden ser más efectivas. Hay cosas que se conocen como los subsidios al trabajo, que existen en países desarrollados como los Estados Unidos, Gran Bretaña y Francia, y lo que hacen es que le completan a la gente lo que le hace falta para llegar al estándar de vida que la sociedad considera que es necesario. Esto tiene la ventaja de que de esta manera no se les impone a los empleadores el pagar un cierto nivel de salario que puede no ser competitivo para sus finanzas, y más bien quien subsidia, o sea, quien apoya a los trabajadores con estos ingresos adicionales es la sociedad. ¿De dónde sale la plata que la sociedad utiliza para eso? Puede venir incluso de impuestos que se les cobran a esas mismas empresas, pero lo que pasa es que esto tiene un efecto económico distinto. Se puede hacer esto sin que los subsidios al trabajo generen desempleo o informalidad, como sí puede pasar con el salario mínimo. Entonces los subsidios al trabajo, un concepto relacionado que es la renta básica universal, son alternativas al salario mínimo que en Colombia deberíamos empezar a explorar. Muchas gracias por habernos acompañado a esta entrevista, aunque siempre estás en el Observatorio Fiscal. ¿Tus redes sociales para que te puedan seguir? Pues primero los animo a que sigan el Observatorio Fiscal en ofiscalpUJ, y si me quieren seguir a mí, estoy en Luis CRH.
Y hasta aquí el tema de hoy. Muy amablemente Luis Carlos nos respondió todas las preguntas. Recuerden que va a haber mucho más contenido de este tipo en el canal. Todos los videos los pueden encontrar en redes sociales aquí abajito y no olviden suscribirse.